Primero quiero saber si se ve la diapo. Estamos grabando. ¿Sí? Súper. Ya. Entonces, seguimos viendo el gran tema de biología celular, ¿ya? Y hoy vamos a continuar, después de haber visto biomoléculas y membrana, ahora vamos a ver es como el gran fuerte de la clase celular, estructura celular, ¿ya? Hoy día vamos a ver qué hay dentro de la célula, qué vamos a tener dentro de la célula y lo podemos también relacionar más adelante con lo que vamos a ver en la parte del sistema. De acuerdo a sus funciones, podemos ver si hay algunas células que tengan en mayor proporción una u otro organelo y así ir relacionando y aplicando la materia que vamos viendo de a poco y vamos a ir avanzando a medida que pasa el tiempo. Entonces, en cuanto al temario que tenemos en la clase, tenemos primero ver características y clasificación de las células existentes en todo el mundo, o lo que tenemos aquí como en general. Los organelos existentes dentro de las células. Después vamos a ver citosol y citoesqueleto. Y por último, núcleo celular. Para recordar, en cuanto a la introducción que vimos de célula, de la parte de célula, tener muy en cuenta estos puntos, en donde, primero, la célula es la unidad funcional de los seres vivos, ya que independiente si la célula es uni o pluricelular, el organismo es uni o pluricelular, la célula va a ser la base de todo organismo. Además que esta estructura es una unidad que presenta un comportamiento variable y presenta una permeabilidad selectiva. Eso está muy relacionado con la de la clase anterior, en donde dijimos que la membrana plasmática era semipermeable, ya que a pesar de que deja y permite pasar sustancias, esta permeabilidad es selectiva, o sea, de acuerdo a lo que requiera cada célula, va a hacer lo que va a pasar. Y dice que esta capacidad que se menciona en el punto anterior es indispensable para mantener la homeostasis. Recuerden, otro concepto muy importante es el de homeostasis, que es mantener el equilibrio entre el medio interno y el medio externo. Y gran parte de las veces nuestro organismo va a funcionar de acuerdo a los estímulos que se van presentando en el medio externo. Como les dije en la clase anterior, nuestro ojo va a ir reaccionando, la pupila va a dilatarse o va a contraerse de acuerdo a la cantidad de luz que presentemos. Si nosotros nos falta algún tipo de alimento, nosotros vamos a tratar de compensar esa falta, ¿ya? Entonces, nuestro organismo siempre se va a ir adaptando a las condiciones del o también en los cambios internos, también pueden haber cambios en nuestro torrente sanguíneo, concentración de oxígeno, un montón de cosas que van a provocar que nuestro cuerpo se vaya adaptando a estos cambios. Y en cuanto, y también, si no me equivoco, vimos en la clase anterior una parte de las características de la clasificación de las células, en donde les pregunté la diferencia principal entre procarionte y eucarionte. Cabe mencionar que los procariontes principalmente son bacterias de tipo muy, muy antiguas, ¿ya? Son, por decirlo como prehistóricas, y son los precursores de las bacterias que se encuentran en estos momentos, gran parte de las bacterias que hay en la actualidad, ¿ya? Eh, Eucariontes, recordar que están contenidos el grupo de los animales, de los vegetales, los hongos pluricelulares, y recuérdenlo bien, porque me dijeron un compañero dijo
que una diferencia entre eucarionte y procarionte era que los eucariontes eran pluricelulares. Eso es falso, porque existen organismos que son unicelulares, que a pesar de esta característica, igual siguen siendo de tipo eucarionte, ¿ya? Entonces, para que tengan claro, procarionte no significa que sea un organismo de una sola célula y eucarionte sean de más de dos o más células, ¿ya? Existen igual organismos que son eucariontes y que son unicelulares. Quiero a ver si es que alguien me ayuda y que me recuerde cuál es la diferencia grande entre eucarionte y procarionte, que la mencionamos también en la clase anterior y que quiero que la recuerden, y por lo mismo le pregunto en estos momentos a ver si alguien me responde cuál es la gran diferencia entre procarionte y eucarionte. Flavio me dice el núcleo, pero está bien, pero la Valentina ahí en el chat me dice que los compartimientos. Eso es la gran diferencia. Recuerden, compartimentalización. Eso significa que, a ver, es como si en nuestra pieza fuera una célula. Ya, vamos a tratar de pasarlo a un ejemplo simple. Nuestra pieza es una célula y nuestra ropa es todo el contenido que tiene la célula. Imagínense en una célula procarionte, si su pieza es una célula procarionte, toda la ropa va a estar esparcida y tirada en toda la pieza. ¿Ya? A diferencia, en los eucariontes es como si tuviéramos muchas cajitas de organización, closet, un montón de cosas, y nosotros guardamos todas nuestra ropa en todas esas cajitas, en esos closets. Entonces, así nosotros vamos a poder ordenar y dejar muy organizada nuestra pieza. Entonces, la célula eucarionte es este tipo de pieza en donde está todo ordenadito, compartimentalizado, en donde cada compartimento tiene su función en específico, ¿ya? Entonces, el eucarionte, si comparamos eucarionte con procarionte en cuanto a función, probablemente las células van a ejercer el mismo tipo de función, pero está ordenado de tal manera el eucarionte en donde va a ser mucho más fácil y mucho más rápido ejercer este tipo de funciones, ¿ya? Y en cuanto al material genético, obviamente está relacionado con la compartimentalización, perdón, se enredó un poco la palabra. Porque estos compartimentos, uno que es el núcleo, tiene por objetivo contener el material genético en los eucariontes, la diferencia de los procariontes, en donde no existe un espacio o un espacio cerrado en donde se contenga este material genético, sino que está esparcido en todo lo que es el citoplasma de los procariotas. Así que compartimentalización es la clave para diferenciar eh, eucarionte y procarionte. Todo lo que digan en específico, el núcleo, que el ADN está esparcido en procarionte está esparcido en el citoplasma, es, es un objetivo o es una característica en específico a la que nosotros hablamos de los compartimentalización, que es un objetivo o una función que es más global, engloba a todos los que hemos nombrado anteriormente. ¿Ya? Entonces, en cuanto a las células procariontes, cabe mencionar, y que ya habíamos mencionado anteriormente, que no poseen núcleo, no hay una división entre citoplasma y núcleo, y que el material genético está contenido aquí dentro del citoplasma, ¿ya? Obviamente que nosotros vamos a hablar de espacio nucleoide, en donde el lugar donde está concentrado este material genético, pero no hay ninguna separación entre esta y el citoplasma, ¿ya? Otra diferencia que cabe mencionar es que el material genético, principalmente si comparamos los procariontes con eucariontes, llámese célula vegetal o célula animal, es la forma en que se encuentra este ADN, ya que si vemos, a ver, voy a ver si que tengo lápiz aquí, tengo lápiz. Si nosotros hablamos de una célula eucarionte, vamos a hablar que el ADN va a tener esta forma, recuerden, de doble hélice, ¿cierto? Un poco feo esto, pero eh,
en las células procariontes en general va a verse como si nosotros desenredamos todo ese manojo de cables, por decirlo de alguna manera, que es el material genético del procarionte, va a ser un material o un ADN que es de tipo circular cerrado, ¿ya? Nosotros en eucariontes, células animales, vegetales, por ejemplo, tenemos y no puedo escribir inicio, pero un inicio que va a estar en este punto, por ejemplo, y un final, ¿ya? Vamos a ver un hilo que va a estar cortado y que tiene un inicio y un final. Pero si el material genético de las células procariontes nosotros la desenredamos, porque esto es como un cable de audífono que todo se enreda y lo desenredamos, va a ser como un collar, en donde no tenemos ni un principio ni un final. Va a ser un material genético que se encuentra cerrado, ¿ya? Vamos a ver, vamos a volver aquí a láser. Ya. Entonces, la estructura en general de los procariontes consiste en que tienen una pared celular que está en la capa externa por sobre la membrana, ¿ya? Tenemos una membrana plasmática que define el medio interno del externo, pero además tenemos una pared celular que la ayuda a protegerse a este organismo. Tenemos una membrana plasmática que lo mencionamos, un citoplasma en donde está contenido todo lo que está dentro en el medio interno. Tenemos material genético que mencionamos anteriormente que puede estar en forma de ADN o también en formas de ARN también que pueden ser circulares cerrados y que pueden estar inmersos en este citoplasma. También tenemos ribosomas y enzimas que ambas son eh, ejemplos de, por ejemplo, proteínas. Tanto ribosomas como enzimas son estructuras de tipo proteica. Y la reproducción de este tipo de bacterias son a través de fisión binaria o bipartición, que simplemente es que la bacteria se divida en dos. Justo Claudio ahí en el chat se adelantó la pregunta, ¿qué significa visión binaria o bipartición? Es que simplemente se divide en dos. No hay ningún proceso más complejo en cuanto a la reproducción de este tipo de bacterias, sino que se divide la mitad de las cosas para un lado, para el otro, y la bacteria se va cerrando y se parte. Eso. En cuanto a los eucariontes, para la prueba, si bien anteriormente mencionamos que existen un múltiples organismos que son eucariontes, vamos a estudiar principalmente las que son células de tipo animales y vegetales, ¿ya? Y como mencionamos anteriormente, también aquí dice que ellas poseen núcleo y organelo, o sea, el principal función o la principal característica de estas células es que tienen todo compartimentalizado. Sí, David, eso se me olvidó mencionar, sí, que el ADN se replica. Generalmente se va a replicar, se divide en dos y y se divide obviamente la bacteria. Gracias por recordarlo. Aquí el tipo de reproducción de este tipo de células es de forma sexual, que lo vamos a ver más adelante con la clase de mitosis y meiosis, ¿ya? Y bueno, esta célula, para la parte de la prueba, vamos a estudiar solamente animales y vegetales. Existen los hongos, existen un montón de otros tipos que también son eucariontes. Ya. Entonces, esta diapositiva les va a resumir más o menos las similitudes y las diferencias. En cuanto a similitudes entre eucarionte y procarionte, pues ambos tienen membrana plasmática para dividir el medio interno y el externo. Ambas tienen su material genético, ya, aunque la forma de presentación y el tamaño no es el mismo, ya que generalmente los organismos de tipo eucarionte son más complejos, por lo tanto, a veces tienen una gran cantidad de material genético si las comparamos con procariontes. Tienen procesos metabólicos similares, ya que todos realizan su metabolismo, y también tienen procesos para sintetizar proteínas, ya que todos tienen ribosomas, ambas, y las pueden insertar en la membrana. Ya las diferencias grandes son en núcleo
ya que está contenido el material genético en eucarionte en un compartimento llamado núcleo. El ADN en los procariontes es circular, como les mencioné anteriormente, que no tiene ningún inicio ni final, es un material genético que se encuentra cerrado. Y el eucarionte los eucariontes, aquí está, no es circular, y se encuentra rodeado de otras proteínas, que lo va a ayudar a organizarse de mejor manera en el núcleo. En la eucariota tenemos los organelos, existen procesos de respiración celular en mitocondria, las mitocondrias no existen en las células procariontes, y el tipo de reproducción, ya que en procarionte es por bipartición y en eucarionte es mediante de mitosis y meiosis en el ciclo celular, cosa que lo vamos a ver en una clase siguiente. Ya, entonces ahora nos metemos de lleno en la parte de células eucarionte, en donde vamos ahora a diferenciar las células animales de las vegetales. ¿Ya? Si ven bien y si ven en cuanto a la generalidad, ven que poseen casi las mismas estructuras, si lo ven más o menos en general, ¿ya? Hay algunas pequeñas diferencias. Primero, en donde tenemos en los vegetales una pared celular, que al igual que los procariontes, está en la parte externa, está más hacia superficial en relación a la membrana plasmática, o sea, primero está dividiendo el medio interno y externo del externo la membrana plasmática en la célula vegetal, y por fuera está esta pared que es la pared celular, ¿ya? Tenemos, también en los vegetales tenemos el cloroplasto, que es necesario para hacer procesos como la fotosíntesis. Otra diferencia, a pesar de que ambos tienen la misma estructura que es la vacuola, tenemos que en los vegetales existe una gran vacuola central. Los vegetales tienen una función, a diferencia de los animales, que es sintetizar sus moléculas para alimentarse, ¿ya? Recuerden que el proceso de fotosíntesis, además de producir oxígeno, que es primordial para todo organismo vivo acá en la Tierra, también produce compuestos de alimentación para ellos. Y estos se van a almacenar también en la gran vacuola. También tienen mayor porcentaje de agua también que los ayuda, y que posean una gran vacuola central significa y provoca que el núcleo se vaya desplazado hacia una periferia de la célula. Vamos a dibujar, me gustó esto de dibujar, así que vamos a intentar dibujar. No se va a ver muy bonito que digamos, pero vamos a intentar hacerlo. Hagamos como que esto es la célula vegetal. Entonces tenemos una gran vacuola, de verdad, no estoy exagerando, y esto es más o menos el porte de una vacuola, ¿ya? Y esto grande va a provocar que el núcleo se vaya desplazado hacia un costado, ¿ya? Para que vean qué significado esto es un núcleo, vamos a colocar un dibujo de una doble hebra de ADN, ¿ya? Y si dibujamos la célula animal, aquí no hay solo una vacuola, aquí pueden existir muchas vacuolas que pueden estar repartidas en muchos lugares de esta célula, ¿ya? Y generalmente el núcleo está centralizado, ¿ya? Aquí vamos a dibujar, voy a dibujar. Me gusta, he hecho más de menos la pizarra aquí que dibujar así, me queda más feo. Ya, entonces, no sé si queda claro esto de cómo se puede diferenciar también, porque si vemos el dibujo, aquí el núcleo va a estar más hacia la periferia de la célula, mientras que la célula animal va a estar al centro. Y las vacuolas en los animales son muchas, pero pequeñas, quizás me exageré un poco el tamaño, son un poquito más pequeñas, y la vacuola del vegetal es grandísima, es muy grande, ¿ya? Y acumula muchas cosas, ¿ya?
Eso con respecto a esto, cloroplasto, no sé si lo mencioné como diferencia, sí está en vegetales, no en animales, ambos tienen mitocondria, la gran vacuola central y la pared celular que lo va a diferenciar, y además los centriolos. Eso es lo otro que se me olvidó mencionar. La otra diferencia es la existencia de centriolos en células animales que va a, en cierta manera, manejar y ayudar el manejo del citoesqueleto de las células animales y va a ayudar en la parte de división celular, ya que al momento de hacer división celular, esto va a ayudar a que primero, formar los polos y el ecuador de la célula animal para así poder dividirse. Primero alinear los cromosomas y luego va a ayudar a que ésta se pueda dividir, ya que la célula animal se divide a través de un anillo contráctil justo en el centro de la célula, ¿ya? Fibras de miofibrillas de actina, ¿ya? Lo que va a hacer que este anillo se vaya cerrando y vaya provocando una estrangulación de la célula, ¿ya? Y así, cuando ya esté muy estrangulada, la célula se divide en dos. A diferencia del vegetal, que cuando ocurre la división celular, lo que va a formarse aquí en el centro de esta célula es como lo que se va a formar es como una muralla, se va a ir construyendo como una muralla, que es del mismo material que la pared celular. Y esta muralla, estoy hablando muralla así como a modo de ejemplo para que se lo vayan imaginando, se llama fragmoplasto, ¿ya? Que va a dividir el contenido obviamente de las dos células hijas, se va a ir empezando a construir esta muralla para así después dividirla en dos. ¿Sí? Bueno, eso sí, María Inés, sí, eso lo mencionaba anteriormente también, que el procarionte tiene su ADN esparcido. Ah, no, pero estamos hablando de animales y vegetales, aquí estamos hablando solo de eucarionte, ¿ya? El resto de estructuras se van a ir, se comparten, ¿ya? Esas son similitudes, pero las grandes diferencias son esas. La vacuola, el tamaño de la vacuola, la presencia de cloroplasto en vegetales y pared celular también en vegetales, y la presencia de centriolos que va a ayudar en la división celular también de los animales, ¿ya? Entonces, otra diapositiva de resumen, en donde acá están las similitudes, o lo que sí hay en ambas. Acá está lo que está solo, sí o sí, en vegetales. Y acá lo que está en animales. ¿Ya? Entonces, aquí están todas las estructuras que pueden estar presentes en estas células. En donde tenemos la pared celular y cloroplastos que están en verde, porque esas están solamente en células vegetales, y los centriolos que están en solamente células animales. A ver, aquí está en grande, pared celular, membrana plasmática, citoplasma y núcleo, que son como los ejes centrales en general la estructura más grande de la célula, ¿ya? Dentro del citoplasma tenemos otro concepto que les vamos a mencionar, que es el citosol. El citosol es el medio acuoso donde está contenido lo interno de la célula. Recuerden que yo les dije no recuerdo si fue la clase anterior o la primera que les hice, en donde les dije que estas células están inmersas en un gel, ¿ya? O en un medio más o menos líquido, ¿ya? Y yo me acuerdo que les di el ejemplo de que, de nuevo les dije que su pieza era una célula y que dentro de esta pieza estaba llena de jalea, que es este medio líquidos entre estado gel más o menos, ya que es parecido a una jalea, ¿ya? Ese es el citosol, ¿ya? El citoesqueleto obviamente es todo este contenido de esqueleto, que es principalmente proteínas, en donde están los microtúbulos, microfilamentos y filamentos intermedios.
Después pasamos al gran grupo de los organelos, en donde tenemos mitocondrias, cloroplastos, el sistema de endomembranas, que son el RER, el REL y el aparato Golgi, peroxisoma, lisosoma y vacuola, que lo vamos a ver ahora a continuación. Y los complejos macromoleculares, que son los ribosomas y centriolos, recuerden que estos no son organelos, son complejos macromoleculares. ¿Y por qué? Porque no están rodeados, se llaman así porque no están rodeados por membranas, ¿ya? No son tan complejos como los organelos y principalmente son estructuras llamadas complejos macromoleculares, ¿ya? Son, y principalmente son proteínas que poseen una, una organización un poco más compleja que una molécula, que una biomolécula. Ya, entonces empezamos. En cuanto a la pared celular, mencionar, aquí hay mucha información, ¿ya? Estas diapos yo se las envié, recuerden, ustedes las tienen a través del Drive, se las mandé a través de WhatsApp, ¿ya? Para que no se mareen con tanto texto, mucho texto, como dice. Recuerden, la pared celular es una estructura rígida que está protegiendo y que está por fuera de esta membrana de la célula vegetal. Recuerden que puede estar presente en células vegetales y las bacterias, ¿ya? ¿Y qué tipo de biomolécula está presente en la pared celular? Principalmente son sacáridos, ya carbohidratos. Recuerden que los carbohidratos tenían una función de tipo estructural. Pueden ser energética o estructural, pero en este tipo tenemos sacáridos de tipo estructurales, en donde tenemos principalmente celulosa y varias glucoproteínas. Glucoproteínas significa, recuerden, que son sacáridos o carbohidratos asociados a proteínas, ¿ya? Y obviamente, a ver, esta pared celular no encierra en una burbuja a esta célula vegetal, ya que obviamente si necesitan algún tipo de molécula van a necesitar hacerla ingresar o eliminar sus desechos. Por lo tanto, esta pared celular también presenta o sea, una semipermeabilidad, ¿ya? Deja ingresar y eliminar ciertas bacterias a través de esta pared. Aquí dice que también se distingue una pared primaria de secundaria, no necesariamente van a tener la secundaria también, pero principalmente para que lo sepan más que nada, esto no lo preguntan, prácticamente no lo preguntan, es que la pared primaria es más externa y con una organización más laxa, o sea, es un poquito más blandita, ¿ya? Y esta puede crecer junto a la célula, mientras que la secundaria es mucho más gruesa y compacta, por lo tanto es más dura y un poquito más complicado de romper o de hacerla más flexible, ¿ya? Pero su función principal de la pared celular es proteger a la célula, ¿ya? Por lo tanto, si nosotros comparamos una célula de nosotros, pónganse ustedes del dedo, de la piel, lo que sea, por eso somos, en cuanto a la piel, es más blandita que, por ejemplo, la corteza del árbol, ¿ya? Entonces, si comparamos eso, obviamente la pared celular va a generar va a dar una mayor protección que nuestra membrana plasmática que no tiene pared, obviamente, ¿ya? Y otro que también las plantas, si nosotros pensamos, reciben mucho más estímulo en la parte externa, ¿ya? Y deben ser resistentes a, por ejemplo, cualquier tipo de daño que les vayan a querer hacer. Es un poco tierno eso. Ya, a ver, yo creo que ustedes ya son expertos en membrana plasmática, ¿o no? ¿Sí o no? ¿Qué me dicen? Están medio calladitos, ¿no? A ver, ¿alguien me puede hablar? ¿No? Ya, mientras avanzo, yo necesito que, a ver, ustedes vayan. Primero, la función de la membrana plasmática, obviamente recuerden, para que es como recordatorio, esto es la barrera entre el medio intra y extracelular, ¿ya? Y permite una comunicación entre ellos, obviamente. Ya, acá, yo necesito que alguien me explique y que me explique este dibujo. ¿Qué es cada una de las cosas? Esto deberían saberlo, ya deberían saberlo. Esto no es difícil. A ver quién me ayuda.
Yo lo voy yendo, o si quiere hablar solo y explicarme, yo voy apuntando nomás. A ver si alguien se atreve. ¿No? Ya, a ver. La Valentina dice los transportadores. ¿Dónde están los transportadores? A ver, la Valentina primero, la Valentina me va a decir, ya, las proteínas de transporte, ¿sí? ¿Para qué sirven las proteínas transportadoras, Valentina? Después el David que se prepare para que me explique fosfolípido. O que si quiere va escribiendo, a ver primero que llegue. Para pasar las moléculas, ya. ¿Qué tipo de molécula podemos pasar en este transporte? A ver, este dibujo es una proteína transportadora, ¿cierto? Recuerden que nosotros vimos dos tipos de proteínas transportadoras, que son los canales iónicos y los carriers, ¿cierto? ¿Qué tipo de proteína transportadora es la que se ve en este dibujo? Aquí, Valentina. O si alguien le puede ayudar. La Valentina ya está siendo demasiado valente respondiéndome a mí. Un canal. Un canal iónico, bien. Bien, el Jeremy también, y no me acuerdo, Teodoro también me habló. Ya, y en el canal iónico, ¿qué tipo de moléculas pasan? A ver si se acuerdan. Yo necesito que se acuerden de la característica principal de la molécula que pasa. ¿Tienen que ser polares? Que tienen que ser polares, muy bien. Como se llama iónico, los iones tienen carga tanto positiva como negativa, dependiendo del ion que quiera pasar. ¿Ya? Y bueno, el Flavio me pregunta si el calcio pasa, sí, sodio también, muchos iones, ¿ya? Ahí van, depende de la molécula iónica que quiera pasar, pero pueden pasar muchos iones, ¿ya? Pero generalmente son moléculas pequeñas que las que pasan por aquí, ¿ya? Pero son polares, iónicas, con carga, ¿ya? Y quedamos con David que me va a hablar de los fosfolípidos. Acá están los fosfolípidos que son, recuerden, esto, la cabecita más las patitas. David dice que componen en gran parte la membrana plasmática. Bien, gran parte de la proporción de elementos que hay en la membrana, una gran parte es el fosfolípido. Y cuenta con dos partes, una hidrofílica y una hidrofóbica. Bien, súper. A ver, ¿quién lo ayuda? ¿Cuál es la parte hidrofílica y cuál es la parte hidrofóbica? Tenemos las patitas o las colitas y la cabeza. ¿Cuál es cuál? Yo quiero, a ver, yo no quiero, yo estoy haciendo esto para que lo recuerden y para que ustedes vayan viendo si ustedes lo saben, ¿ya? La hidrofóbica son las colitas, muy bien. ¿Y la hidrofílica? La cabecita, ya, hagámoslo porque se está haciendo muy lento esto. Eh, Se encargan de la osmosis y otros transportes pasivos. Eso, a ver, medianamente cierto. Porque recuerden que hay transportes pasivos, pero que están facilitados por las proteínas. Recuerden, no necesariamente el encargado del transporte pasivo va a ser el fosfolípido, ¿ya? La difusión simple es el paso de sustancias a través de los fosfolípidos. La difusión facilitada, recuerden, es a través de las proteínas. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, a ver, para ser un poquito más específico en cuanto a lo hidrofóbico y lo hidrofílico, recuerden que la cabeza del fosfolípido es la parte donde está el grupo fosfato, y eso es lo que le da el carácter hidrofílico o que tenga carga eléctrica, por decirlo de alguna manera. ¿Ya? Y la estructura que tiene las colitas son los ácidos grasos. ¿Sí? ¿Sí? Y que la estructura que une una y otra es una molécula de glicerol, ¿sí?
Recuerden que está en una forma de bicapa, o sea, hay una capa externa y una capa interna, ¿sí? Ya, hablamos también entonces de proteínas de transporte. ¿Qué de otro tipo de proteínas hay? Chicos, ¿alguien que me pueda ayudar? Yo, como les dije, me interrumpí ya que estaban respondiéndome. Yo quiero que recuerden esta materia porque ustedes deben aplicarla. Ya, la Valentina dice que es las proteínas periféricas, ¿ya? ¿Qué significa que sean periféricas? O sea, principalmente la función o la característica principal de las proteínas periféricas. Ok. Que están en el borde o en una capa más superficial de la membrana. Muy bien, Flavio. Pueden estar tanto en la parte externa como esa o interna como esta, ¿ya? Principalmente tienen una función estructural, ya que permiten el anclaje con algunas estructuras, ¿ya? ¿Qué más nos falta? Nos falta el colesterol, que también es importante. A ver si alguien ¿El me ayuda. colesterol da como resistencia? Bien, es resistencia e incluso estabiliza la membrana, ya que si no tuviéramos el colesterol, esta membrana sería mucho más fluida, ¿ya? Y incluso, como dice, le da mayor resistencia porque permite que no, por decirlo de alguna manera, no explote tan fácilmente la bacteria, o sea, la membrana, ¿ya? Así que el colesterol va a tender a estabilizar, ¿ya? Recuerden, no sé si mencioné esto en la clase de membrana, pero una capacidad del colesterol es que a temperaturas altas disminuye la fluidez de la membrana, ¿ya? Porque a mayor temperatura los fosfolípidos tienden a ser más fluidos, o sea, a moverse más rápido, como a adquirir una mayor cantidad de energía y a moverse alrededor o en la membrana, ¿ya? Y lo que el colesterol provoca a altas temperaturas es disminuir esa fluidez, ¿ya? Como que les dice a los fosfolípidos, oigan, chiquillos, cálmense un poquito porque se puede descontrolar esto, ¿ya? Sí, no sé si mencioné esto. Y a bajas temperaturas, lo que provoca es evitar el congelamiento celular, ¿ya? Un ejemplo que todos los años lo menciono es que las patitas de los animales, por ejemplo, como los ciervos, ¿ya? Animales que tienen las patitas muy delgaditas y que viven en zonas muy heladas y donde puede haber nieve, por ejemplo, tienen una gran cantidad de colesterol ya para evitar que las células de las patitas se congelen y tengan problemas, ¿ya? Ya, a ver, Flavio me dice, entonces puedo relacionar lo que dijiste con la parte en donde dice que tiene una bicapa de fosfolípidos, necesita más colesterol. Bueno, el colesterol siempre va a haber, ¿ya? Pero, por ejemplo, el ejemplo que les dije de las patitas de los ciervos es es claramente un ejemplo en donde sí necesitan mayor cantidad de colesterol, ¿ya? Porque el medio externo, que es helado, va a requerir una mayor cantidad de colesterol para evitar el congelamiento celular. Sí, puede ser, ¿ya? Eh, ¿Qué me falta más aquí? Acá la glicoproteína y los glicolípidos principalmente son las glicoproteínas y glicolípidos, la parte de carbohidrato de de estas estructuras, principalmente sirven para reconocimiento celular. Son como nuestras huellas dactilares, ¿ya? Estas estructuras van a dar información, por ejemplo, si llega alguna proteína del sistema inmune, llámese inmunoglobulina o alguna célula del sistema inmune, a reconocerla, van a llegar y van a tocar esta glicoproteína o estos glicolípidos para que le den la información de
oye, soy una célula tanto y mi función es esta. O estos también pueden anclarse a otra célula y así pegarse una célula con otra. ¿Ya? Denme un segundo. Profe, Ah, la ¿sí? proteína periférica se encuentra en ambos lados, ¿cierto? Las periféricas pueden estar tanto en el lado externo como en el interno, pero no atraviesan la membrana de un lado a otro. ¿Y cuál era su función? La función es principalmente estructural, ya que permite, por ejemplo, el anclaje o reconocimiento celular en la parte externa. Pero, a ver, por ejemplo, aquí hay filamentos, a ver, aquí está la imagen perfecta para ejemplificarlo. Aquí hay filamentos del citoesqueleto, ¿ya? Que esto es parte del citoplasma. Este citoesqueleto se tiene que llegar a anclar a alguna parte de esta membrana y se va a llegar a anclar a proteínas que son periféricas, ¿ya? Entonces es como si estas microfibrillas que hay llegan a pegarse en esta zona, así puede haber una continuidad de la célula y así haya alguna comunicación y un anclaje y no se separe obviamente lo que es la membrana de la parte interna que es el citoesqueleto. Una persona con el colesterol alto tendría una mayor resistencia al frío. Es un poco compleja esa pregunta porque generalmente lo que se mide en las personas cuando hablamos de colesterol alto es la concentración de colesterol en la sangre, que es distinto a las proporciones de colesterol que tenemos en la célula de la membrana. No necesariamente porque tengamos mucho colesterol en la sangre, vamos a tener mucho colesterol en nuestra membrana. ¿Ya? Ojo con eso. Y los estudios que hacen nosotros, se hacen de laboratorio, por ejemplo, a las personas, es sobre el colesterol en sangre principalmente, que está en las vesículas transportadoras de cualquier compuesto y que estas vayan en el torrente sanguíneo. Recuerden que hay vesículas de hormonas, hay muchas cosas que van fluyendo en esa zona, incluso vesículas vacías que pueden transportar medicamentos. Entonces, eh, no necesariamente que una persona tenga el colesterol alto significa que tenga una mayor proporción de colesterol en la membrana y que quiere decir que tenga mayor resistencia al frío. Principalmente la resistencia al frío de los organismos, los osos, nosotros, cualquier tipo de animal, lo da la cantidad de masa grasa, ¿ya? De células grasas. ¿Ya? Entonces, eso principalmente genera una mayor resistencia al frío de los organismos. Deme un segundito, vuelvo al tiro. Y ahora sí. Ya, entonces, continuemos. Nos pegamos un poquito en la membrana porque quería saber si es que realmente recordaban esto. Ya, y les sirve como recordatorio y repaso a ustedes, obviamente. En la parte del citoplasma, entonces, tenemos que el citoplasma está presente en todas las células, obviamente, ¿ya? Porque es es donde está contenido todo lo interior de cada célula, ¿ya? Y que en las células animales están presentes los organelos, en los eucariontes generalmente están los organelos. También tenemos lo que es el citosol, recuerden, o matriz citoplasmática, que es este líquido más bien gel, que es donde está todo el contenido interno, y el citoesqueleto, que son todas estas proteínas que es una red que ayuda en cuanto a la estructura de la célula y que también funciona como un estilo de carretera, ya que estas vesículas van a estar transportándose y moviéndose a través de esta red que es el citoesqueleto. Ya, en cuanto a los organelos, a ver, hasta aquí alguna duda, pregunta, ¿estamos bien? ¿Estamos más o menos? ¿Cómo estamos? La Rafaela, ¿los glicolípidos y glicoproteínas identificaban la célula? Sí, cuando estamos en la parte externa, glicoproteínas y glicolípidos, la parte de los carbohidratos, que son estos como arbolitos, ¿ya?
son los que le van a dar la identificación a la célula y es como la huella dactilar de ella, ¿ya? Esto va a entregar la información de qué tipo de célula es, qué función va a dar, por ejemplo. Y, por ejemplo, fácilmente una inmunoglobulina, que es una proteína del sistema inmune, puede llegar acá, acoplarse a alguna de estas estructuras y saber que es primero de partida, saber que es una célula del mismo organismo. Por lo tanto, no tiene que atacarla. Y puede tener información de qué función hacer. O también, por ejemplo, si nosotros queremos hacer un cultivo en laboratorio, pónganse ustedes el ejemplo, de una célula mucosa de mucosa oral o de piel, ¿ya? Y colocamos justo al lado una célula del páncreas o del hígado, obviamente sus glicoproteínas y glicolípidos no son compatibles, por lo tanto, una célula cuando se vayan dividiendo, las células del hígado o del páncreas no se van a pegar con las células de la piel, ¿ya? Y no vamos a tener, por ejemplo, un hígado cubierto de piel, porque obviamente estas estructuras no son compatibles y estas estructuras también van a generar que, por decirlo de alguna manera, se rechacen y no se puedan pegar. O, por ejemplo, esta identificación también permite que, por ejemplo, no podamos engendrar y concebir un animal entre la cruza entre un mono y otra especie que sea distinta, un mono y una cabra, no sé, una vaca y una serpiente, estoy tirando así ejemplos bien burdos, pero es principalmente porque estas diferencias de esta estructura en la parte externa no va a provocar que no se reconozca, ¿ya? Son ejemplos bien burdos, pero es como para que lo entiendan bien en ejemplos, para que se lo vayan imaginando. O sea, en estas especies de animales que son distintas especies, pero aún así pueden tener crías, esta parte es similar. Si Como es por que, ejemplo los caballos y los burros que dan mulas. si es que, claro, buena pregunta. Si es que realmente pueden concebir hijos, es porque las células sexuales, llámese espermatozoide con ovocito, pueden engendrar una. Entonces, estas estructuras podrían ser compatibles, ¿ya? Porque, o sea, si bien recuerdan parte de la parte en cuanto a la materia de reproducción sexual, eh, antes de que se unan los materiales genéticos de cada uno de estas células, necesita haber una pequeña como unión entre ambas membranas y reconocimiento, obviamente, de los componentes externos de estas células. Ya los ovocitos en su parte externa, en su membrana, tienen esto, ¿ya? Obviamente tienen su zona pelúcida, tienen un montón de protección un poco más externa, pero obviamente debe haber una compatibilidad. Entonces, la pregunta que dijo el compañero, sí, hay una compatibilidad entre burro y caballo para generar una mula, entonces debe haber un reconocimiento de esto y una compatibilidad entre ellos. ¿Ya? Preguntas, aquí hay más preguntas. ¿Las hormonas también pasan por el interior de una célula por los canales iónicos? Las hormonas pasan la membrana, ya, pero dependiendo del tamaño pueden pasar, o generalmente pasan entre los fosfolípidos, ya. No son estructuras tan grandes como eh, para que necesiten atravesarla a través de una proteína, ¿ya? A ver, esto lo vamos a ver en endocrino, pero o sea, como la compañera hizo la pregunta, mencionar que las hormonas, hay dos tipos de hormonas, las que son las proteicas y las que son lipídicas, ¿ya? Las proteicas tienen el receptor en la parte externa de la célula o en la parte externa de la membrana. Por lo tanto, no necesitan atravesar la célula o lo que es la membrana plasmática, ¿ya? A diferencia de las lipídicas sí pueden pasar a través de la membrana, ya que sus receptores siempre de esta hormona están en el interior. Y como son eh, eh,
sustancias o moléculas de tipo hidrofóbicas van a fácilmente pasar a través de la membrana, ¿ya? No necesitan pasar por ningún tipo de proteína. Difusión simple, pasan otras moléculas aparte de agua o solo agua. En la difusión simple, recuerden que mencionamos que pasan principalmente sustancias muy pequeñas, como por ejemplo el oxígeno, el dióxido de carbono y también el agua. No solamente es agua por difusión simple. Ahí hay algunas moléculas pequeñas también iónicas que pueden pasar, ¿ya? No, perdón, no iónicas, apolares tienen que ser, ¿sí? Ya, ¿quedamos bien en las preguntas? ¿Más preguntas? Ya, pasamos a lo siguiente entonces. En organelos, vamos a ver primero lo que es la mitocondria. La mitocondria y también los cloroplastos tienen una estructura bien particular, ¿ya? Y que va a asociarse a una teoría que es la teoría endosimbiótica, ¿ya? Eh, Ambas dos, tanto mitocondrias como cloroplastos, presentan ciertas particularidades con respecto a diferencia de otros organelos que los van a asociar a esta teoría, en donde tenemos que presentan principalmente su propio ADN, ¿ya? Ambas, vamos a hablar siempre en este pequeño espacio que voy a hablar de, bueno, la diapositiva está en mitocondrias, pero voy a hablar de mitocondrias y cloroplastos. Habla de que ambas dos tienen ADN, como lo dije anteriormente. Y van a asociarse o van a decirse, la teoría endosimbiótica se dice que estas dos fueron como unas bacterias primitivas, ¿ya? Estas bacterias primitivas eh, fueron absorbidas por ciertas células, ¿ya? Que vieron que tanto la cloroplastos como la mitocondria generaban algo positivo dentro de la célula, les daba energía, ¿ya? Por lo tanto, a ver, voy a adelantarme un poco. Por lo tanto, al ver que generaban algo positivo, que es darle energía a la célula, se quedaron ahí, ¿ya? Y no las mataron, por decirlo de alguna manera. No es como ahora cualquier célula se engulle a algún elemento extraño y la va a eliminar. Entonces, tanto la mitocondria como el cloroplasto les daba algo positivo a la célula, por lo tanto, la célula también les daba algo positivo tanto al cloroplasto como a la mitocondria, que vendría siendo los elementos para poder desarrollar y obtener la energía, que es como el alimento para ellos, ¿ya? Entonces, la teoría endosimbiótica dice que esta estructura eran en un principio bacterias primitivas, pero que fueron absorbidas e incorporadas a las células y ya que ambos recibían, era un win-win, o sea, ambos se beneficiaban de la función del otro, ¿ya? Y a través de que ambos poseían ADN, se dio esta teoría de que antes eran organismos independientes, pero que ahora está incorporada dentro de cada célula. ¿Ya? Ya. Entonces, para continuar, ahora sí voy a hablar solamente de la mitocondria, en donde en su estructura tenemos que tiene una doble membrana, una membrana externa e interna. Si bien ven en la imagen, la membrana externa es lisa, no tiene ninguna particularidad, es totalmente lisa y continua, ¿ya? Pero la membrana interna, esta va como doblándose hacia el interior, ¿ya? Y es más bien irregular si es que la vemos desde un costado, por ejemplo, ¿ya? Esto va a generar estructuras como son las crestas mitocondriales, ¿ya? Que son estas prolongaciones, por decirlo de alguna manera, de la matriz, ¿ya? O irregularidades que se van viendo de la membrana interna, ¿ya? Y dentro de esta membrana
interna tenemos la matriz mitocondrial, en donde es un espacio donde se encuentran enzimas, material genético, un montón de cosas para que puedan desarrollar su metabolismo. ¿Ya? También existen ribosomas y todo eso. Aquí, de hecho, si vemos la imagen, poseen estructuras como, por ejemplo, los ribosomas, DNA disperso, que es DNA de la mitocondria en sí, moléculas de ATP sintasa, que estas son las que van a sintetizar el ATP, que es necesario para nuestra energía, ¿ya? Entre otras estructuras, ¿ya? Recuerden que como célula, que la mitocondria es como una célula de tipo procarionte. Por lo tanto, tiene un ADN desnudo, no tiene organelo, está todo disperso en lo que es la matriz mitocondrial, ¿ya? Y los ribosomas porque también necesitan sintetizar sus proteínas, generalmente sus estructuras que tienen asociados, tanto la ATP sintasa y los ribosomas son estructuras de tipo proteica. Y recuerden que la función de la mitocondria es la producción de energía. Por lo tanto, a través de un proceso que es llamado respiración celular. ¿Ya? A ver, para poder resumir más o menos de manera fácil lo que es la respiración celular, deben entender que, a ver, vamos aquí por una línea de tiempo. Primero, a través de, en la membrana interna, ocurre un movimiento de electrones. Este movimiento de electrones ocurre en el lugar llamado cadena transportadora de electrones, que está en la membrana interna, ¿ya? Es una serie de procedimientos en donde van moviendo estos electrones, ¿ya? Y que este movimiento de electrones en la cadena va a formar protones que se van a ir al espacio intermembrana, que está entre la membrana interna y la membrana externa, ¿ya? Por lo tanto, en este espacio intermembrana hay una alta concentración de protones, por lo tanto, hay un bajo pH. Recuerden, o que esto está más relacionado con química, obviamente, que lugares o sustancias que tengan una alta concentración de protones es porque son más ácidos, ¿ya? O que el pH es bajo, ¿sí? Todo relacionado. Ya, ese es el paso 2, que los protones pasan al espacio intermembrana, ¿ya? Y que estos protones van a pasar a la matriz nuevamente, o sea, van a atravesar la membrana interna y van a pasar a la matriz, que está en la parte interior de la mitocondria, ¿ya? Pasan a una estructura llamada bomba transportadora de protones, ¿ya? Que pasa aquí en esta zona, en la parte interna de la membrana interna, o en la matriz relacionada a la membrana interna, y va a generar que esta bomba transportadora de protones genere que el ADP o el adenosín difosfato, que tiene dos fósforos, incorpore un tercer fosfato, ¿ya? Genera la energía para que se incorpore un tercer fosfato y así transformar el ADP en ATP. No sé si esto queda claro. En la bomba transportadora de protones, recuerden que la proteína principal y la última que provoca este proceso de transformación de ADP en ATP es llamada la enzima ATP sintasa. No sé si fue muy enredado o lo explico de nuevo o está bien. Este proceso es mucho más complejo. En la universidad se complejiza mucho, sobre todo porque la parte anterior se estudia el ciclo de Krebs completo, que son, no me acuerdo, unas 25 reacciones químicas más o menos, en donde tienen que sabérselas todas. Incluso a veces el nombre de la enzima que está relacionada. Así que esto, si bien lo ven complejo, en la universidad es mucho más complejo para los que estudian algo relacionado con ciencia de la salud. ¿Se entendió? Sí, es como la bomba sodio-potasio.
por algo estas se llaman bombas, la bomba transportadora de protones, porque son bombas que transportan desde el interno hacia el externo para que los protones vuelvan a entrar nuevamente para la transformación de ADP en ATP. Ya, ¿estamos bien con eso? Ya, nuevamente, vamos a ver, voy a hacerlo un poquito más lento, a ver si es que se puede entender. Ya, la función de la mitocondria es entregar energía, que es a través de este proceso llamado respiración celular. ¿Ya? Partimos primero en la membrana interna de la, de la mitocondria. Recuerden que tenemos matriz mitocondrial, acá, membrana interna, espacio intermembrana, y la membrana externa que aquí para la función no ejerce nada, pero matriz, membrana interna, espacio intermembrana, ¿ya? Entonces partimos en el espacio en la membrana interna, en donde existe lo que se llama cadena transportadora. Lo que hace esta cadena transportadora es transportar electrones, por eso a veces lo pueden encontrar con el nombre de cadena transportadora de electrones, ¿ya? Entonces, la cadena transportadora de electrones ejerce su función y lo que va a hacer por consecuencia es liberar protones al espacio intermembrana, ¿ya? Se mueven electrones por acá y se liberan protones hacia el espacio intermembrana. Esa es la primera parte, o el punto tiempo 1. En el tiempo 2 pasamos al espacio intermembrana y los protones que están en este espacio intermembrana, recuerden que acá va a haber una alta concentración de protones, por lo tanto el pH va a ser bajo o ácido, que es lo mismo, ¿ya? Como hay una alta concentración de protones, van a pasar hacia la matriz, o sea, van a atravesar la membrana interna y va a empezar a llenarse de protones, ¿sí? A través de la bomba transportadora de protones, ¿sí? O sea, va a entrar hacia acá, hacia adentro nuevamente a través de la bomba transportadora de protones, ¿sí? Y la bomba transportadora de protones, uno de los componentes es la enzima ATP sintasa, que va a provocar que mientras van pasando estos protones del espacio intermembrana hacia la matriz, va a generar que esa energía, por el paso de los protones, va a incorporar, o sea, va a hacer que el ADP, el adenosín difosfato, que tiene dos fosfatos, incorpore un tercer fosfato y pasa a llamarse ATP o adenosín trifosfato. Y que esa es la que nos va a dar, tiene una mayor energía que el ADP. Por eso no usamos ADP y sí ATP. ¿Ya? Eso. Ahora sí. Ya, súper. No sé si tienen más dudas con respecto a esto, ¿no? Ya, avancemos. Ya, entonces, recuerden, producción de energía, respiración celular, el proceso para poder obtener la energía. ¿Ya? En donde tenemos aquí está un poquito, no sé si se ve fluido esto, pero aquí se va transportando los electrones a través de la membrana, a través de estos componentes que tiene, estructurales que tiene esta membrana, y se van a ir liberando protones mientras va pasando el electrón a través de todas estas proteínas, ¿ya? Y como hay una gran concentración de protones en el espacio intermembrana, la ATP sintasa, que es parte de la bomba de protones, va a generar que estos protones va a hacer pasar del medio externo, o perdón, del espacio, perdón, no es medio externo, del espacio intermembrana hacia el medio, hacia la matriz mitocondrial. Y el paso de esos protones va a generar que el ADP incorpora un fosfato y se transforma en ATP. Aquí está un poquito más didáctico y así lo pueden imaginárselo mucho más fácil, ¿ya? Lo otro importante es que la mitocondria
Y hay una gran proporción de mitocondria en las células donde gastamos más energía. Y donde gastamos más energía es en las células musculares, ¿ya? Principalmente corazón, porque el corazón nunca deja de funcionar, ¿ya? Entonces, hay concentración de mitocondria en estas células, ¿ya? Y bueno, los deportistas también, obviamente, van a tener también una mayor concentración de mitocondria en sus células musculares. Ya, cloroplasto, pasamos a la siguiente. Como les dije al principio en la parte inicial de organelo, recuerden, esta estructura también forma parte de la teoría endosimbiótica, por lo tanto, también tienen DNA dentro contenido en su matriz, ¿ya? Y que esta teoría dice que estas fueron unas bacterias primitivas que fueron incorporadas después en las células vegetales. Recuerden que esto está solamente en células vegetales. En cuanto a la estructura, tenemos una doble membrana interna y externa. Aquí ambas son lisas, no tienen ningún tipo de irregularidad. Tenemos el estroma, que es el espacio, esta cavidad interna que está donde está contenido todo lo interno. ¿Ya? Aquí se realiza todo el metabolismo fotosintético del cloroplasto y además está contenido en material genético. Los tilacoides son los sacos aplanados, agrupados como pilas de moneda. A mí se me imaginan más unas sopaipillas de color verde. ¿Ya? Y el color verde le da el característico, o sea, los tilacoides son los que le dan la clara pigmentación verde a la clorofila, o sea, a través de la clorofila le da el color verde de, por ejemplo, la hoja de cada planta, ¿ya? Aquí está la cadena transportadora de electrones y la enzima también ATP sintetasa o sintasa, que es el mismo proceso que tiene la mitocondria, ¿ya? Y el ADN circular sin proteínas, obviamente, como toda proteína, o igual que un organismo de tipo procarionte, ¿ya? Y que está contenido también en el estroma. La función principal del cloroplasto es participar en la fotosíntesis. Esto ya lo pasé en teoría endosimbiótica. Los únicos organelos que tienen doble membrana son mitocondria y cloroplasto. Sí, hay más. Hay más que tienen doble membrana. Por ejemplo, el núcleo. El núcleo también tiene doble membrana, por ejemplo. Ya. Entonces, Nico, ¿está ahí? No sé si está. Sí. ¿Cuánto llevamos? Ya nos quedan 20 minutos. Vamos a avanzar. A ver. Sistema endomembrana y lo dejamos hasta ahí. Ya. Entonces, para continuar, nos queda poquito. En cuanto al sistema de endomembranas, el sistema de endomembranas es un conjunto de organelos que están organizados de tal manera y que se ayudan entre sí para la formación de distintas macromoléculas, componentes, elementos que ayudan a la célula, ¿ya? Es un sistema de membranas, ¿ya? Como dice, endomembranas. Y que están principalmente en una forma, los tres elementos que están compuestos aquí, por saco aplanado, ¿ya? Se extienden son muy grandes, se extienden por prácticamente todo el citoplasma y ocurren muchos procesos de biosíntesis que vamos a ir tratar de entenderlo mientras vamos explicando uno por uno, ¿ya? Están lo que son el retículo endoplasmático rugoso, o RER, el retículo endoplasmático liso, o REL, y además tenemos el aparato de Golgi. Para que entiendan primero, cabe destacar que toda molécula o todo elemento que se vaya a sintetizar acá no necesariamente va a hacer sus cambios o va a sufrir algún cambio en las tres estructuras, pero sí pueden participar en más de una, ¿ya? Ya, y lo otro,
para usar esta imagen, recuerden que el sistema de endomembrana está muy asociado y está muy pegado a lo que es el núcleo, ¿ya? Entonces, a veces puede haber el material genético que hay en el núcleo, se duplica cierta parte del material genético. Pasa el ARN mensajero. El ARN mensajero se puede sintetizar y pasar por estos ribosomas porque el núcleo posee ribosomas en la parte externa de su membrana y puede pasar al tiro al retículo endoplasmático rugoso. ¿Ya? Entonces, sistema endomembrana, partimos por el RER, que es el retículo endoplasmático rugoso. Esta está directamente asociada al núcleo, ¿ya? El núcleo está al lado de él, y posee estructuras de cisternas o sacos que se mencionó anteriormente y que la tienen los tres componentes del sistema endomembrana. Además se llama rugoso porque se ve como si tuviera arrugas, ¿ya? Y esto es por los ribosomas que están adheridos a la membrana de estos sacos o cisternas del reticulo endoplasmático rugoso, ¿ya? Están ubicados en la superficie externa y esta le da la característica de rugoso. La función de este, por ende, es la síntesis de proteína, porque por algo tiene ribosoma adherido en su membrana, ¿ya? Pero no quiero que se imaginen que por tener ribosoma se puede sintetizar cualquier proteína acá. No, no es así. ¿Qué proteínas se van a sintetizar? Proteínas integrales del propio retículo endoplasmático rugoso, o sea, ribosoma o proteínas que pueden adherirse a estas membranas, o pueden formarse glucoproteínas. Estas glucoproteínas van a estar sintetizadas y van a usarse para el lumen o el interior de la cisterna, ¿ya? También se pueden o sea, para que recuerden, glicosilación de proteína significa que es un proceso donde se le añade un sacárido a una proteína. Es la asociación entre proteína y un sacárido, ¿ya? Entonces, como les dije, la pregunta, ¿qué proteínas puedo sintetizar? Proteínas del propio retículo endoplasmático rugoso, ¿ya? Y glucoproteínas que van a formar parte de la membrana plasmática principalmente, ¿ya? Y también podemos producir enzimas hidrolíticas del lisosoma, que es otro organelo, y proteínas de secreción, ¿ya? Entonces, en general, o sea, para que lo tengan bien claro qué tipo de proteínas van a estar sintetizadas aquí, son las que principalmente están asociadas a vesícula o a membrana, ¿ya? Porque van a estar asociadas al retículo endoplasmático rugoso, que tiene membrana, a la membrana plasmática en sí de cada célula, a enzimas hidrolíticas del lisosoma es otro organelo que tiene membrana, y proteínas de secreción que van a estar asociados a vesículas, ¿ya? Hormonas que van a ser proteicas y que, como la insulina y el glucagón, por ejemplo, que son de origen proteico, pero que van a estar asociados a membrana. ¿Por qué? Porque van a estar envueltos en una vesícula, que es una membrana, para ser liberado al medio externo, ¿ya? Entonces, recuerden, otra cosa que quiero que recuerden de lo que dije del inicio de la clase. La forma que tiene la célula, el tamaño que tiene su organelo puede variar, ¿ya? A veces algunas células pueden tener un RER más grande, una vacúola más grande, un lisosoma más grande, y así. Pueden ir variando su composición, su tamaño de su organelo, dependiendo de la necesidad. Entonces, aquí el tip. Dice, el RER será muy abundante en células que sinteticen proteínas. Y si nosotros hablamos, por ejemplo, de la insulina y glucagón, que son células, o sea, perdón, son hormonas que son sintetizadas en el páncreas, eso quiere decir que el páncreas va a tener un RER que es mucho más abundante en sus células, o por lo menos en las células beta de los islotes de Langerhans. Que no sé si se recuerdan de eso, ¿ya? Entonces, este tipo de célula va a tener un RER mucho más desarrollado. ¿Por qué? Porque siempre va a estar
sintetizando proteínas como insulina y glucagón. Ya, entonces, continuando el sistema endomembranas, continuamos con el REL. El REL, si ven bien en esta imagen, continúa ya hacia la membrana, ya nos vamos alejando del núcleo y nos vamos acercando a la membrana, y ahora viene el retículo endoplasmático liso, ya, que tiene una estructura de cisterna nuevamente, de saco aplanado, ya, que son membranas. Eso sí, aquí no tiene ribosoma y por lo tanto, por eso da esa imagen lisa. Aquí la función es distinta. Obviamente, porque no tiene ribosoma, no vamos a sintetizar proteínas. Aquí lo que vamos a sintetizar son lípidos. ¿Ya? ¿Qué tipo de lípidos? Principalmente esteroides, el colesterol, triglicérido y fosfolípido. ¿Ya? Entonces vamos a seguir asociando y sintetizando estructuras que están asociadas a membranas o a vesículas. ¿Ya? También otra función es la de detoxificar, ¿ya? Ya que puede incorporarse drogas, fármacos, pesticidas, cualquier cosa química y van a modificar las estructuras para poder anular la actividad y así obviamente no intoxicarnos, por ejemplo. Por lo tanto, a través de este proceso de detoxificación, esta función que tiene el REL, puede estar mayormente desarrollado, por ejemplo, en el hígado, que está, por ejemplo, los que son alcoholizados, eh, van a, esta detoxificación o esta destrucción del alcohol va a ser desarrollado en el hígado, pulmones que también pueden ingresar patógenos o drogas o lo que sea aquí en los pulmones, intestinos, riñones y en la piel, ¿ya? Y otra función adicional que tiene el REL es en los músculos, funciona como retículo, es el conocido como retículo sarcoplásmico, por lo tanto, este acumula calcio, ¿ya? Que después es liberado a la matriz o al citoplasma de estas células para así generar lo que es la contracción muscular, ¿ya? Esa es una función adicional y que se presenta solamente en las células musculares. Entonces, acá están las tres funciones detalladas, ¿ya? Y recuerden que si vamos a sintetizar lípidos, acá también se van a sintetizar hormonas, ya que anteriormente les dije que hay hormonas de tipo proteica y otras lipídicas. Acá en el REL van a estar desarrolladas las hormonas esteroidales, como la testosterona y el cortisol, ¿ya? Por lo tanto, ¿dónde va a haber un REL un poco más desarrollado? Van a ser, por ejemplo, donde se sintetiza este tipo de hormonas sexuales, por ejemplo, las células de Leydig en los testículos, ¿ya? Y si, por ejemplo, todo tipo de las hormonas que son sintetizadas en las glándulas suprarrenales están relacionadas a estructuras lipídicas. Por lo tanto, por ejemplo, el cortisol de las glándulas de la corteza suprarrenal van a tener un REL mucho más desarrollado, ¿ya? O para la detoxificación, como dije anteriormente, por ejemplo, en el hígado, también van a tener un REL desarrollado, en el músculo también, a través del retículo endosarcoplásmico, también van a tener un REL desarrollado. Y para terminar el sistema de endomembrana, tenemos lo que es el aparato de Golgi. En el aparato de Golgi, obviamente, su estructura va a continuarse con sacos aplanados y esta es la que está relacionada y más cercana a la membrana plasmática, ¿ya? Y su función es la maduración final de los productos del retículo. O sea, todas, todos los productos que vienen tanto del retículo endoplasmático rugoso como del retículo endoplasmático liso van a pasar por el sistema de endomembranas, por el aparato Golgi, ¿ya? Para sufrir pequeños cambios estructurales que van a generar la maduración y la activación de las funciones de toda esta estructura, ¿ya? Por lo tanto, pueden ser incorporadas proteínas y lípidos de pequeñas cadenas, por ejemplo, se forma el acrosoma de los espermatozoides que tienen enzimas para poder fecundar engendrar el nuevo,
el nuevo organismo que se va a formar, que participan en la concentración y empaquetamiento de la enzima, por ejemplo, termina la formación de vesículas y los lisosomas, que son un organelo importante para la detoxificación, por ejemplo. Y el aparato de Golgi es la que va a formar el fragmoplasto de la pared celular, que como les dije en la parte, cuando estábamos hablando de la célula vegetal, el fragmoplasto es como decirlo, ejemplificando, la pared que va a dividir la célula vegetal en dos células hijas, ¿ya? Recuerden que este aparato de Golgi, en cuanto a su estructura, tiene una cara cis y una cara trans. La cara cis está relacionada a los retículos endoplasmáticos, que el retículo endoplasmático rugoso es el más próximo a este aparato de Golgi, y la cara trans es la que está relacionada o más cerca de la membrana plasmática. ¿Ya? Entonces, en cuanto a sus funciones, la función principal del aparato Golgi simplemente es la maduración final de productos retículos. O sea que le agrega pequeños detalles a estos, a los que vienen de los retículos endoplasmáticos que están más atrás. Le agrega pequeños elementos para así madurarlos, activarlos y dejarlos listos para funcionar. ¿Ya? Por ejemplo, dice, proteínas y lípidos con pequeñas cadenas de glúcidos pasan a ser glucoproteína y glucolípidos. O sea, ensambla todo y lo une para dejarlo listo para funcionar. Listo. Y el aparato de Golgi será muy abundante en las células secretoras. O sea, toda vesícula, toda estructura que venga de la membrana con fosfolípidos, con proteínas y así, los va a unir y los va a pegar. Él es el ensamblador de la célula. Obviamente estos van a trabajar en conjunto. Empieza un camino a partir del núcleo, que cuando veamos el núcleo como que vamos a repasar un poquito el camino de esto, ¿ya? Para formar nuevos productos que van a ayudar para la secreción o para la formación de membrana de esta célula, ¿ya? Entonces, la función en conjunto, primero, el RER va a producir las proteínas, por ejemplo, estas proteínas son transportadas hasta llegar al aparato de Golgi. El aparato de Golgi, las proteínas pueden seguir tres caminos: maduración, por ejemplo, transportada hacia la membrana plasmática o formar parte de los lisosomas, y así. Entonces, de acuerdo a la estructura que se requiera, por ejemplo, una vesícula, un lisosoma, va a pasar principalmente por el retículo rugoso, el endoplasmático rugoso, para formar la enzima, después pasa por el liso para formar los fosfolípidos, por ejemplo, para formar la vesícula, la membrana de estos lisosomas, y en el Golgi se les dan sus retoques, por decirlo de alguna manera, y madurar este lisosoma. Y ahí el lisosoma es liberado y se mantiene en el citoplasma. Ese es un ejemplo, por ejemplo. También se puede dar ejemplo de hormonas, se puede dar ejemplo de proteínas carriers, proteínas, canales iónicos que sean necesarios en la membrana, y así. ¿Sí? Eso vamos a partir desde aquí la próxima clase para repasar un poquito de esto. Eso, chicos, no sé si tienen dudas. ¿Se entendió o no? Igual lo vamos a repasar la próxima clase al inicio. Ojalá la próxima clase alcancemos a terminar organelo y a ver la parte de núcleo. Y duda, yo la próxima semana, a ver, no sé si tienen algún horario porque yo quiero hacer el gran taller con Kahoot. Vamos a hacer prácticamente puro Kahoot, ¿ya? Y quiero hacerlo un día extra. Entonces no sé si pueden decirme en qué horario les gustaría, qué día, si les tinca en la mañana, en la tarde. Entonces ahí como para que lo vayan pensando y organizando. Yo, ¿cómo, Nico? Ya. Ya, entonces podría ser el jueves, yo creo que sería como en unas 2 semanas más, ya como para irlo preparando. Yo creo que, a ver, tentativamente sería el jueves 20 de agosto,
ya como para ver, voy a planificar bien y para que ver si es que terminamos todo lo de celular con ciclo celular o sin ciclo celular o división celular para poder ver si es que hacemos el gran Kahoot y así ver que hagamos tanto los de, como todo celular entra a los de lectivo y a los de común, ver si es que pueden participar todos. Y la idea es que participen tutores también, más tutores de biología. Pues a ver, vamos a ver si es que se puede lograr. Eso, chicos, no sé si tienen dudas, preguntas más, ¿no? O lo vemos la próxima semana, no sé. Recuerden, siempre va a ser las clases conmigo de común los días viernes a esta hora de las 6. Para que no lo olviden. Eso, a ver, ahí hay una pregunta. Martín pregunta, ¿qué pasa si una célula no se desarrolla completamente? Es que lo que pasa es que la célula no necesariamente, o sea, prácticamente nunca pasa eso de que no se desarrolle completamente, ya que la división celular es tan organizada y hecha de tan buena manera que debería producir dos células hijas funcionales. Ya si hay un error es principalmente porque hay algún problema en la parte genética. Y como dice la Rafaela, debe morir la célula. Si no está, principalmente si no se desarrolla bien o hay algún problema con la división celular, es porque hay una célula cancerígena, ¿ya? Y esas células, cuando el proceso se detecta de buena manera, se genera una apoptosis de la célula, por lo tanto se debe morir esa célula, ¿ya? Pero es principalmente por errores genéticos, alguna mutación, principalmente. Es porque la célula se va a volver cancerígena. Y ya si el cáncer o esta célula cancerígena se desarrolla, ya es porque hay un proceso de cáncer, ¿ya? Así que eso, con respecto a la pregunta que me había dejado el Martín, que casi se me olvida responderla. Así que eso, chicos, que estén muy bien, que tengan buena semana y estamos hablando pronto. Cualquier duda, cualquier consulta, lo que sea sugerencia, estoy abierto a recibirlo, por lo tanto, yo estoy en el grupo de Ciencias Común. Así que cualquier cosa me dicen. Eso, que estén muy bien.